bienvenidos. Gracias por elegir una hora de este sábado, siendo que, bueno, es el primer sábado que los hombres salen después de tanto tiempo. Yo tuve este privilegio esta mañana, así que estoy súper feliz. Pero también estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes un tema tan interesante como la historia la historia de Panamá a través de indumentaria. Y qué mejor oportunidad y privilegio para nosotros que tener en la casa del Livewalk a Debbie Kuzniecki, que de ella vamos a hablar dentro de un par de minutos. Y antes de hablar de Debbie y de comenzar y profundizar en el tema que todo el mundo quiere venir a escuchar, inscríbanse, denle a la campanita de nuestro canal de YouTube para que puedan ver tanto este live como todos los otros 16 live que ya hemos hecho. ¿Ok? Hemos hablado acerca de democracia, hemos hablado acerca de música, hemos hablado acerca de los cimarrones, hemos hablado acerca de la historia de la educación, hemos hablado acerca de la historia del teatro en Panamá. O sea, tendrás 17 títulos para escoger y vendrán muchos más en el futuro. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, Eli, vamos a ir a la trivia de calentamiento. Y esto es algo que típicamente nosotros hacemos todos los sábados. ¿Ok? Entonces, en pantalla les va a aparecer una trivia, una pregunta con varias respuestas. Obviamente, como vienen a conocer, no esperamos y no es el objetivo de medir quién sabe y quién no sabe. Es simplemente para despertar un poco la imaginación y la curiosidad. Esta trivia dice así: la indumentaria refleja muchos aspectos de la vida e historia de un pueblo. ¿Cuál de las piezas de nuestro atuendo cotidiano consideras que expresan más lo que somos como pueblo? No necesariamente lo que somos como individuo, porque cada quien tiene su estilo, así como estilo humano, ¿no? ¿Tú piensas que son los zapatos, la camisa, los pantalones o los accesorios? Para muchas damas, que hoy yo creo que más del 90% son damas, lo cual me encanta, y también me gustaría que más varones participaran. Ok, y luego les va a aparecer las respuestas. ¡Tarán! Y bueno, era de esperarse que las damas de repente dijeran los accesorios. Y si ven en pantalla, Debbie se está riendo porque cuando diseñamos estas trivias, pues Debbie me dijo algo parecido. Pero bueno, ella nos va a interpretar los resultados y nos va a contar muchas cosas acerca de nuestra indumentaria. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra pregunta, que es básicamente la base fundamental de lo que hacemos. ¿Cuánto consideras que conoces acerca del tema que se va a tratar el día de hoy? ¿Mucho o poco? Y esto es importante porque esto va a motivar o a desmotivar a Debbie. ¿Ok? Sean súper sinceros, no pasa nada. Se supone que todos, inclusive yo no soy historiador, yo soy ingeniero industrial, y dice la gente, el 96%, que poco conoce acerca de la historia de Panamá a través de su indumentaria. Ok, ahora sí, yo quiero hablar un poquito acerca de Debbie, ok, y vamos a conocer a Debbie, pues. ¿Quién es Debbie? ¿Cuál es su trayectoria? Debbie Kuzniecki es panameña, productora de televisión y cine, es blogger, es emprendedora, es madre de 2 preciosos niños y esposa. Cuenta con una licenciatura en comunicación social con énfasis en producción de la USMA, maestría en cine, además de varios cursos y seminarios en moda e historia del traje. Actualmente es productora y presentadora del programa de televisión por Oye TV Estilo Humano, blogger de psicología de la moda en sus redes sociales llamadas de igual manera Estilo Humano. Ha sido columnista de historia de la moda en la revista Ellas, productora, locutora del programa de radio Sonido Humano sobre bandas sonoras de películas, profesora universitaria de historia del traje y de cine y televisión. O sea, ella de lo que va a hablar hoy enseña en la universidad. Además de haber trabajado por años como comunicadora y asesora de marcas y tiendas de moda en Panamá, es parte de la junta directiva de la ADIMAP, Asociación de Diseñadores de Moda y Afines. Y ha trabajado de la mano en eventos como Fashion Week Panamá, Macrofest,
IF Panamá, Alta Moda, Alcaldía, Ciudad del Saber, entre otros. Fue propietaria de la tienda de consignación de moda Volver Shop, la segunda shop y copropietaria del mercado interno de emprendimientos Plural. Así que esta es Debbie Kuzniecki, o sea, una invitada de lujo. Vamos a aprovechar los tiempos, así que yo corto mi micrófono y le cedemos el micrófono entonces a Debbie Kuzniecki. Oigan, chicos, todo lo que quieran comentar a medida que vamos avanzando, háganlo en el chat box, ¿ok? Preguntitas, comentarios, aportes, que todo eso vale. Así que, Debbie, te dejo con este público bellísimo y deleítanos, pues. Hola, Rob, muchísimas gracias. Rob y, bueno, nos conocemos con la época hace tiempito. Actually, creo que en MacroFest, porque la primera vez que conocí de Livewalk, y del día número 1 me encantó este proyecto que conecta con la historia. Porque, y bueno, buenas tardes a todos. Porque, como amante de la historia, algo que he descubierto en el último tiempo, en los últimos años, es que en verdad en Panamá somos un país que tenemos básicamente 20 años de soberanía, o sea, que estamos en verdad conociéndonos todavía como nación y como grupo. Obviamente, si ya conocemos la historia y lo vamos a repasar el día de hoy, siempre hemos sido parte de algo, y en los últimos 20 años hemos sido nosotros mismos. Entonces, se ha despertado una sed súper interesante por nuestra historia en todos los ámbitos, y obviamente el Livewalk es parte de eso. Livewalk, cuando empezó obviamente con las edificaciones y contarte las historias, y bueno, se ha convertido en tantas cosas en el camino, pero sumamente valioso, y bueno, es el día número 1, siempre hemos tenido una conexión, y obviamente cuando me pidió Rob entonces que contar la historia de indumentaria, dije por supuesto, porque esta es una historia interesante. Básicamente, este proyecto, que es algo que siempre he estado estudiando poquito a poquito, obviamente cuando uno piensa en historia indumentaria, uno se va mucho más atrás en la historia, uno estudia en general pues lo que pasó en el mundo, ya sea los diseñadores famosos, ya sea las historias que ya conocemos. Pero de indumentaria panameña, ¿qué es lo que ustedes piensan que la gente siempre piensa cuando uno piensa en ropa panameña, indumentaria panameña? ¿Qué es lo que primero que la gente dice? Y la verdad es que yo creo que aquí, no sé, me imagino que es el chat, pero no sé si se puede sacar para que, acá ponen, bueno, Rob dice la pollera, exacto. Que hay una connotación interesante con eso, porque automáticamente uno piensa, indumentaria panameña es pollera. Y honestamente, sí, obviamente es importante, pero es solo un detalle en realidad, que es la parte más folclórica, diría yo, de nuestra historia indumentaria, porque es mucho más básica en realidad lo que pensamos. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Barumas también dicen ahí, que también es interesante, ahora vamos a hablar del tema de los indígenas, pero no se conoce mucho. Esto que voy a presentar hoy fue una investigación que yo hice para Moda 500 el año pasado con un proyecto del municipio, de la Oficina de Cultura del municipio, los 500 años de la ciudad de Panamá. Hicimos un proyecto con diseñadores locales que tienen que inspirarse en un escrito que yo armé, un dossier histórico. En ese momento, cuando me puse a armar ese dossier histórico, me di cuenta de la falta de información en realidad que tenemos en Panamá con respecto a la indumentaria. Me tocó investigar en libros de economía, por ejemplo, con cosas que pasaban en las ferias de Portobelo, me tocó investigar con artículos de otros países, un montón de fuentes que puedes sacar por todos lados para sacar algún tipo de información, pero quiero recalcar que esto es un research, es una investigación que está todavía en proceso. Hay mucho más por descubrir en realidad, porque, como digo, Panamá somos un país joven, en teoría en nuestra propia historia, así que hay muchas cosas que todavía estamos descubriendo, y esta es una de estas. Entonces, van a ver ciertos facts, ciertos hechos interesantes y hoy capaz no se esperaban, cosas que quizás no tienen mucha lógica en nuestra historia, pero que sí se dieron de esa manera. Así que voy a poner share screen. A ver. ¿Qué me da aquí para play? Ajá. Que son, bueno, 5 siglos de moda. Yo a veces le digo indumentaria, a veces le digo moda. Obviamente indumentaria es como la manera correcta de decirlo, porque la indumentaria es lo que nosotros utilizamos en nuestro día a día, que incluye accesorios, que incluye ropa, que incluye zapatos, que incluye todo lo que nos ponemos en nuestro cuerpo. La moda es la versión, obviamente, de lo que está en trend cuando uno dice de moda, o los diferentes tipos de aspectos en verdad que se le dice a la moda, pero la manera correcta, que a mí me gusta llamarlo, siempre es indumentaria. Y bueno, nos ponemos con la primera trivia de una vez, que es que...
Trivia, ok. Dice, en 1501 se dio un encuentro de culturas de dos continentes diferentes. Ok, Europa y esto, lo que era el Nuevo Mundo en ese entonces, ¿no? ¿Cuál consideras que fue la gran sorpresa de los españoles en la indumentaria de los nativos? La poca cobertura de sus cuerpos, el uso de cuero y plantas como materia prima para su indumentaria, la de los nativos, las figuras y gráficos o los metales que usaban para sus accesorios. ¿Ok? Vamos a darle un par de segunditos ahí a los... ¿Ah? ¿Está difícil o comenzamos muy Tengo fácil? curiosidad, tengo curiosidad, tengo curiosidad. ¿Qué dice la gente? Vamos a darle un par de segunditos. Ok, exactamente, los metales que usaban para sus accesorios, precisamente porque los españoles llegaron a una nueva ruta para conquistar, digamos, nuevas rutas navieras. Y obviamente también estaban tras el oro, pues porque la corona española estaba prácticamente saqueada por la guerra que había tenido con los moros por tantos años. Así que venían por oro y cuando vieron a estos grupos originarios, pues da la casualidad que tenían mucho oro en su indumentaria. Pero, pero, pero hay un tema interesante aquí, que con eso vamos a verlo más adelante, pero en realidad, sí, obviamente había mucho oro en Panamá y en toda la región, pero nuestros indígenas no tenían tantas cosas puestas en su cuerpo como nosotros pensaríamos. Pero bueno, básicamente la indumentaria, bueno, sabemos que siempre ha sido esencial en la historia de todas las culturas. Básicamente es muy importante, algo que debemos siempre recordar es que la indumentaria, como nosotros quizás la conocemos, o la moda, siempre se ha visto desde un punto de vista muy banal, muy superficial. En realidad no hay nada más humano que lo que nos ponemos en nuestro cuerpo. Y desde el principio de los tiempos, cuando la prehistoria empezaron a ponerse obviamente cueros y cosas que encontraban para protegerse, en diferentes partes obviamente del mundo, lo hacían literalmente como una protección, lo hacían para protegerse del clima, para protegerse de los animales, para poder cazar mejor, para poder llamar la atención, tanto del ropa como tatuajes y muchos otros elementos que utilizaban para eso. Así que es mucho más profundo y mucho más necesario lo que nosotros pensamos. Y en el momento que los seres humanos se dieron cuenta del poder y el impacto de mensaje que tenía esta información, ahí fue donde se empezó entonces a cambiar un poquito el tema de los colores, el tema de los accesorios, que bueno, los accesorios de todo el mundo también, porque los accesorios también tenían connotaciones, por ejemplo, de atraer buenas energías, de espantar las malas energías. Era mucho más que simplemente adornar su cuerpo o un ornamento, era mucho más profundo y mucho más necesario. Curaba enfermedades, los diferentes metales. Entonces, muchos de estos pueblos indígenas también lo utilizaban para eso. No solamente era como una cosa de belleza, sino también como una necesidad inclusive hasta medicinal. Y obviamente Panamá, en su momento, cuando fue entonces descubierto y luego cuando fue descubierto el Mar del Sur, no era algo que a la gente le encanta, o sea, era más o menos, y capaz Rob me puede aquí decir si estoy bien o no, pero los estudios que se dicen es que no era un lugar donde la gente en verdad quería venir. O sea, era un lugar complicado, era un lugar donde había muchas enfermedades, donde había muchos mosquitos, y en verdad era como si fuera un castigo en realidad venir a Panamá. Hasta que se empezaron a dar cuenta, obviamente, con el descubrimiento del Mar del Sur, y con las ferias de Portobelo, etcétera, etcétera, Camino de Cruces, que en verdad era un lugar muy necesario para toda esa relación comercial, para poder entonces unir lo que era Asia, África, Europa, América, y por aquí entonces pasaban todas esas piezas, esos productos, esas especies, todo que pasaba al resto del continente. Así que Panamá era un lugar de paso, como siempre, y obviamente los que se quedaban aquí, como digo, era una especie de castigo, era como que te toca quedarte en Panamá. Pero obviamente también tenía mucha riqueza y tenía muchas cosas positivas, y porque era un lugar de paso, entonces que es tan interesante lo que pasa en términos de indumentaria, lo que pasa en términos de gastronomía, lo que pasa en términos, no voy a decir de cultura porque creo que fue un poco más de tiempo que tomó eso, pero definitivamente tuvimos una mezcla muy, muy interesante de diferentes lugares del mundo que vinieron entonces a pasar por nuestro país. En cuanto a los nativos, algo muy interesante que tiene Panamá es que nosotros no tenemos, o por lo menos no hay récord de eso, en esos momentos, pues, con los 1500, de en verdad haber una cultura telar o de textil. A diferencia, por ejemplo, de Guatemala, a diferencia de México, Panamá no tenía eso. Los indígenas en verdad iban prácticamente desnudos. Entonces, también es algo que le llamó la atención a los colonizadores. Porque, digo, obviamente tiene lógica, ¿no? El clima tan caliente, no era necesario estar tapados todo el tiempo. Y cuando lo hacía, más que todo era de corteza de cucuas, que es lo que vemos aquí,
que más que todo era como unos textiles. Obviamente esto es una versión un poco más modernizada, pero se cubrían básicamente de corteza de árboles y no necesariamente de nada que fuera de manera textil. Inclusive, por ejemplo, para un ejemplo, nosotros conocemos la mola hoy en día, pero inclusive la mola era en verdad unos tatuajes que se hacían los gunas, ellos se tatuaban su cuerpo completamente y cuando entonces empezaron a traer los colonizadores los diferentes tipos de telas y los insumos, fue que entonces empezaron a imitar esos tatuajes en sus vestuarios. Y también acuérdense que ellos no conocían nada diferente, para ellos el desnudo, inclusive lo vemos hasta hoy en día en diferentes culturas indígenas que las mujeres andan descubiertas en la parte de arriba, en verdad para ellos el tema del pudor no existía. Parece que la religión y todas estas cosas vinieron con los colonizadores. O sea, que ellos básicamente vistieron a estos indígenas. Y como les digo, si utilizaban algún tipo de joyería que tampoco era tan común, inclusive hasta hoy en día, obviamente sí tenían sus elementos y obviamente sí existía el oro, pero ellos no tenían tantos lujos en sus cuerpos todavía, hasta que obviamente fueron básicamente enseñados por los colonizadores a vestirse de diferentes maneras, diferentes, por ejemplo, de los incas y de otros grupos importantes de Latinoamérica. Por lo menos son los estudios que se encuentran, y digo, creo que tiene bastante lógica. Cuando nosotros estudiamos los textiles, por ejemplo, de México o de Guatemala, que son como los más reconocidos, y Nicaragua, por todo su trabajo, aquí en Panamá en verdad nunca tuvimos eso. Inclusive los textiles de hoy en día indígenas son un poco más simples, y es porque lo aprendieron más adelante. Tienen mucho más cultura, por ejemplo, de pintar sus cuerpos, que de lo que es el mismo vestuario. Otro grupo étnico que yo, que también es un tema muy interesante, es obviamente lo que venían siendo lo que llamaron luego los cimarrones, que eran todos los negros que venían de África, que en realidad fueron traídos por dos razones. Por un lado, para construir las ciudades, y por otro lado, hay diferentes versiones de que se habían o no habían esclavos en Panamá. En teoría, uno de los que yo leí es que aquí pasaban. En las ferias de Portobelo era básicamente donde se exhibían a los esclavos que luego iban a pasar para el resto de la región, y eran expuestos. Y que los que estaban más enfermos y más débiles eran los que se quedaban entonces en Panamá. Y eran esclavos en teoría porque sí, trabajaban en estas casas, pero no eran considerados como los tradicionales esclavos que se veían luego en, obviamente, el Caribe, en Estados Unidos y en otros países de Latinoamérica, pero en efecto se había. Ellos utilizaban vestimenta que eran básicamente retazos o lo que quedaba de la vestimenta de sus amos, que eran todos estos colonizadores que ya estaban llegando al país cuando tenían sus virreinatos y todos sus espacios. Como podemos pensar, por ejemplo, en eso, podemos pensar en el vestuario que tienen, por ejemplo, los congos en Darién o en Colón, que mucha de su ropa son retazos de ropa. Obviamente hoy en día con muchos colores y muchos elementos, en ese momento eran telas un poco más simples, eran linos y colores más claros, como podemos ver aquí en la muestra, pero básicamente ellos vestían retazos de lo que utilizaban sus amos. O sea, que eso fue, digo, es parte de la indumentaria, es cómo vestían estas personas que trabajaban con estos colonizadores. Y eso nos trae a la próxima trivia, Rob. Estás en silencio, Rob. Oh, sorry. Dice, con las ferias de Portobelo se dio un enorme tráfico de materiales. ¿Cuál de estos nunca llegó a las ferias? Esta es capciosa, la seda, el vinil, el lino o la lana. Esta es capciosa. Vamos a ver. 5 segunditos ahí nada más porque es pim, pam, pum. Veo caras así como de que, ¿what? 54%, ¡Bravo! es correcto. Vinil. Muy bien. Bueno, eso estoy contenta que lo sepa, porque obviamente el vinil es una tela que no es natural. Que no me vino a hacer a inicio del siglo XX. Así que, good job. Creo que ¿cómo se cierra esto? Hay que cerrarlo. Ahí está. Perfecto. Y bueno, una de la información que yo pude en verdad encontrar, como les digo, es bien difícil en verdad. No hay mucha información. Hay que irnos a España a investigar lo que solíamos hacer este año, pero bueno, pasó eso. Pero la información que puedes descubrir de libros literalmente de economía y con listas de lo que entraba al país por parte de la Feria de Portobelo, que es muy interesante y lo recomiendo. Una de las cosas que llegaban, obviamente, las telas que venían, por ejemplo, de China, de otros países de Asia, y llegaban sedas de China, tafetanas de todos los colores, las ligeras, las linos, y eso entraba por el país. Obviamente la idea era que fuera Sudamérica, pero mucho se quedaba entonces aquí en Panamá.
Y obviamente estas personas que venían de Europa, que venían de España y de otros lugares, España principalmente, que habían creado sus virreinatos, ellos vestían en realidad como vestían en Europa. Ellos no cambiaron su vestimenta cuando llegaron al país. Obviamente un poquito en términos de diferentes telas por el calor, básicamente, pero la moda era la misma, no tenían otra cosa de que copiarse, por decirlo de esa manera. No existía en Panamá una moda local. Digo, pensando, por ejemplo, si nosotros pensamos en la historia, digo, por ejemplo, de Asia o de Egipto o de países del Medio Oriente, obviamente ellos tenían sus modas, y cuando iban, los ingleses y otros copiaban en realidad. Mucha de la moda victoriana, por ejemplo, estoy hablando con otro tema, pero no importa, esa moda victoriana, por ejemplo, los famosos pijamas que nosotros utilizamos hoy en día vienen de las colonizaciones que hicieron los ingleses a estos países de Medio Oriente. Aquí no pasó eso, aquí vinieron y obviamente los indígenas estaban prácticamente desnudos, así que trajeron sus modas de Europa. Y utilizaban, como digo, este tipo de telas. En casa utilizaban algo muy ligero, eran tipos como el lino, o sea, algo muy suave, como si fuera una especie de camisón, que de ahí también se inspiraron entonces lo que eran los trabajadores, la moda de los trabajadores, pero las que cuando tenían obviamente sus eventos y toda su ropa, utilizaban más armadas y más elegantes, como digo, con estas telas de tafetán, de lanas y de sedas. Había una clara distinción de clases sociales. Y eso pasa desde el principio de los tiempos con la indumentaria. Como les decía antes, en el momento que el ser humano se dio cuenta del mensaje y la psicología que había detrás del vestuario, automáticamente se dieron cuenta de que podían literalmente dividir las clases sociales en base a la vestimenta. O sea, digo, también está un tema económico. Obviamente no todo el mundo podía pagar estos tipos de telas, estos tipos de tintes, estos tipos de lujos. Y hoy automáticamente empezaron entonces a dividir. Inclusive en ciertas sociedades te mataban, te utilizaban cosas que supuestamente no podías utilizar tú. En China, si te pintabas las uñas un color que no te correspondía, te mataban por eso, por ejemplo. Entonces, habían distinciones muy, muy claras entre qué se podía utilizar y qué no, y aquí no había tanta diferencia con eso. Creo que, o sea, obviamente no te iban a matar en la calle si utilizabas, pero no era correcto que una persona que era de cierta clase social utilizara algo que no le correspondía porque simplemente algo raro estaba ahí. Entonces, los plebeyos seguían utilizando sus remaches y restantes de las vestimentas de sus empleadores, y su atuendo no variaba mucho, y se pensaba que era mayormente de tonos claros y telas de lino. Los tonos claros también tienen mucha lógica, obviamente, y mientras más color haya en una prenda, mucho más costosa es. Acuérdense que anteriormente todo lo que se tenía de telas, obviamente, de animales, de plantas, entonces era muy costoso. ¿Alguien sabe aquí? Bueno, eso me va a tirarnos una trivia de las que tenemos aquí, pero ¿alguien sabe, por ejemplo, cuál es el color más costoso en la historia, lo que más costaba tener? ¿Alguien tiene idea? No sé si alguien Azul quiere marino. Azul marino. Cerca, cerca. Blanco. No, el blanco era los más sencillos. Los egipcios utilizaban lino blanco, por ejemplo, siempre. Era el tono morado. El morado venía de un molusco especial, sumamente caro, y era lo más, o sea, si tenías algo de color morado, y digo, tiene mucha lógica, vemos que la iglesia y muchas cosas que tienen que ver con la monarquía utilizan el morado. Inclusive las togas romanas de los hombres que eran de las grandes posesiones, utilizaban estas líneas en morado, y mientras más olía a molusco, más elegancia tenía. Como de todos los olores con las diferentes, pero bueno, eso es un fact interesante. Así que, obviamente, los colores más claros y los que no tenían muchos tintes y los que vienen de la naturaleza, lo más básico, eran los menos costosos. Ahora, mantener el blanco sí es costoso, obviamente, pero ya obviamente la gente de clase social alta tenía gente que le lavaba la ropa y eso, y obviamente la gente que no, su ropa simplemente no estaba tan limpia. Pero también era mucho más fácil de bleach, obviamente, el color blanco. Otro tema interesante, estamos pasando, esto fue entre el siglo XVI, XVII y XVIII, cuando llegamos entonces al siglo XIX, que ya Panamá entonces forma parte de Colombia. Había obviamente mucho progreso en cuanto a la comunicación y en cuanto al transporte, y muchas personas de grandes sociedades, o sea, de familias de la sociedad alta, muchos hombres iban a trabajar y a vivir, a estudiar a Bogotá, por ejemplo. Entonces se empezó a traer mucha de la moda, lo cual también es curioso, porque sabemos que el clima de Bogotá no es lo mismo que de Panamá. Traían entonces las costumbres y las vestimentas, por ejemplo, de esta ciudad colombiana. Entonces ahí también se empieza a ver una fusión interesante de vestuario. Ya no era tanto lo que utilizaban solamente en Europa y lo que utilizaban en todas estas regiones, más que todo españoles, todavía no tenían tanta conexión con otros países de Europa,
Después un poquito vamos a hablar un poquito más adelante, que sí se empieza a mezclar un poco más. Pero entonces ya empezaron a mezclar un poco más de algo regional, o que claramente en Bogotá también tenían mucha de la moda que utilizaban en Europa. Hacia 1850 todo va cambiando con un proceso obviamente interesante de cuando empezaron a llegar entonces los franceses y luego más adelante los norteamericanos, ¿no? A inicios del siglo XX. Ahora entonces la próxima trivia. Ok, vamos avanzando súper bien, esto se pone bueno, estamos llegando casi al siglo X, bueno, estamos ya en el siglo XIX, siglo XX. Durante el siglo XIX se dieron grandes proyectos de infraestructura. Bueno, el ferrocarril de Panamá, iniciaron los franceses con el canal, y estos aportaron influencias de otros países. ¿Cuál crees que fue el país que más destacó en la indumentaria local de la época? ¿Cuál fue el que inyectó mucha influencia a Panamá? ¿Chinos, españoles, franceses, americanos? Se abre el debate, se abre el debate. Vamos a ver, yo voy a también a responder lo mío. Se vale Team Marín, chicos, o sea, no pasa nada. Nadie los está calificando, ¿ok? Y Nada, vamos a ver qué nos dice. Ok, los franceses, dice la gente. ¿Qué piensas tú, Debbie? la verdad es que es tricky, es un tema interesante porque en efecto, obviamente los españoles siguen teniendo una presencia muy fuerte en el continente, por más que ya no somos parte de España, pero en ese momento también inclusive los mismos españoles tienen una influencia francesa en su vestuario. O sea, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Así que sí tiene mucha lógica que ese vestuario que utilizaban aquí, que por más de que habían tantas familias obviamente españolas todavía viviendo en el país, venían en realidad inspiradas por esa cultura y esa moda francesa. Así que ahí obviamente hay como una competencia entre España y Francia, pero digo, vamos a ser sinceros, desde el siglo XVIII en verdad Francia eran los reyes de la moda, o sea, todo el mundo sabía lo que hacían los franceses, así que definitivamente es una respuesta que tiene mucha lógica. Vamos al próximo. Entonces ahora vamos a hablar sobre esto, que es interesante, porque uno de los personajes, y aquí vamos a conectar un poco con el tema de la pollera, uno de los personajes que tuvo mucho impacto en la moda, vamos a decirle que fue la influencer de su época, ¿ok? La influencer de la época en el siglo XIX fue Eugenia de Montijo, quien fue uno de los grandes referentes de moda. La emperatriz Eugenia, que no estuvo absuelta de críticas por no tener sangre real, de verdad, de la realeza, fue considerada un icono de la moda y su estilo fue copiado por las clases entonces burguesas de la época y que querían exhibir todo su poder económico. Y todo lo que ella lucía tenía que terminar eventualmente en el closet entonces de estas mujeres de época. Las revistas femeninas glosaban detalladamente los trajes de esta emperatriz. Entonces ella obviamente era española, pero estaba en el Imperio francés, o sea que ahí mezcló los dos. Entre ellos siempre estaba la mantilla de encaje de Chantilly, que fue un auge enorme en el Segundo Imperio francés. Obviamente su influencia española ya lo utilizaba entonces en la cabeza, pero las francesas lo utilizaban, por ejemplo, en sus hombros. Entonces aquí, bueno, en Panamá se podía ver de las dos maneras en realidad. Y era como una especie de chal, y es obviamente el típico chantilly español que conocemos, el encaje. Es, entre otros estilos populares de la época impuestos por la emperatriz, se cree que tiene un gran parecido a lo que es la pollera de hoy en día. Ella utilizaba entonces, aquí la podemos ver, es la primera que está aquí, como tiene los hombros afuera, como tiene la flor en el medio. De izquierda a derecha, muy ¿no? En la parecido. pantalla, de izquierda a derecha. Perdón. Sí, exacto, en la izquierda. Y ella, bueno, fue como digo una gran influencia y se le copiaba mucho y obviamente venía a este continente también. Y como decía, a diferencia de lo que se piensa en realidad, la pollera no era la vestimenta habitual de las personas de la época. O sea, la pollera, como la conocemos hoy en día, no era lo que usaban la gente de sociedad en ese momento. Y vestían más que todo, ya para esta época, que estamos hablando de finales del siglo XIX, utilizaban lo que era muy común de la tradicional vestuario que es victoriano, que es obviamente los hombros afuera, la cintura bastante estrecha por el corsé, los faldones decorados, los encajes, y eso también era lo que utilizaban entonces las mujeres aquí en Panamá también, porque claro, ellas copiaban todo lo que utilizaban en Europa, especialmente, inclusive, Eugenia de Montijo, que era como como le digo, la influencer de la época. Oye, yo creo que yo cerré esto sin querer, ahí está. Y básicamente luego vino entonces la época eduardiana, que ya estamos entrando al siglo XX, que era mucho más recato. La época eduardiana es las camisas que son altas con el cuello, que son las faldas un poco más rectas, se empiezan a tapar nuevamente las mujeres un poquito.
Obviamente hay ciertos cambios con el clima, las telas variaban un poco porque no podían utilizar las mismas telas exactamente que utilizaban en Europa, por ejemplo, durante la época fría, pero sí se le parecía mucho. También de las francesas, las damas de sociedad aquí en Panamá habían incorporado temas, por ejemplo, como las sombrillas, los guantes, los trajes con cuello, las mangas largas inclusive, y los corsets también, que es lo que vamos a ver ahorita. Y una manera muy, muy particular de diferenciarse de la alta sociedad y no la alta sociedad tenía que ver con elementos de vestuario que eran básicamente imposibles para la gente utilizar solas. Cuando una persona se viste, por ejemplo, con un corsé o con una crinolina, por ejemplo, que lo utilizaban para poner la cintura más pequeña, ellas no se podían vestir solas con eso, era imposible. Así que tenías que tener obviamente muchas damas de compañía que te vistieran, y por eso te puedes distinguir perfectamente bien entre una mujer de sociedad y una que no. Aparte de eso también, y eso es algo muy común que se ve a través de la historia, la piel muy, muy blanca, la piel muy limpia, era... Disculpen por eso, tengo varios niños acá alrededor mío. Básicamente, o sea, obviamente que las mujeres no trabajaran mucho, que no tenían mucha actividad física, sus pies eran muy delicados. Obviamente la cintura tan estrecha también era imposible para que ellas estuvieran afuera haciendo trabajos. Así que esas pieles muy pálidas, todo muy delicado, o sea, todo eso era como una manera de poder distinguir una parte de la sociedad de la otra. Y eso es bastante lógico y eso se veía en todas partes del mundo desde el principio de los tiempos, y Panamá no era la excepción. Obviamente, yo me imagino a estas mujeres sentadas en sus casas, en casco, con sus patios internos y los sirvientes haciéndolo así ellas muriéndose de calor, pero bueno, cualquier cosa antes de dejar el look, aunque sabemos que en la casa tenían quizás vestuarios un poquito más simples. De todas maneras salían, por ejemplo, a la iglesia, donde se comenta mucho, hay muchos artículos que hablan de ellas cuando iban, por ejemplo, a la iglesia, que era como su lugar de sociedad, en verdad, y utilizaban sus sombrillas, sus guantes, sus crinolinas en clima panameño. Ahora, también me Bueno, gusta y además pensar... que, Sí. disculpa, además que también esto, bueno, lo digo porque Debbie y nosotros hemos compartido mucha bibliografía, lectura juntos, y en esa época del siglo XIX la cultura era muy pudorosa, ¿no? Entonces era una mentalidad más conservadora, entonces te importaba mucho cómo que te vieran en la calle, indistintamente de la clase social. Yo creo que también es algo que de alguna manera hemos heredado o ha prevalecido en la cultura panameña, o sea, cómo me ve la gente, cómo me ve la sociedad, ¿no? Primero, pues el aspecto conservador de la época y luego también el aspecto de qué puedo Sociedad. aparentar, qué puedo demostrar. Es que si lo pensamos, y por eso decía al principio que la moda es mucho más profunda de lo que nosotros pensamos, en el sentido de que cuando tú conoces a una persona, antes que una persona hable, su apariencia física es lo que te va a dar, un pensamiento de quién es esa persona. Nos guste o no nos guste, es así. Cuando tú eres una persona caminando por la calle, entonces, claro, depende de la cultura, depende del lugar en el mundo, porque eso varía. Ojo, lo que es aquí bonito no es lo mismo que es en África y no es lo mismo que es en China. Entonces, en cada sociedad, especialmente en esos tiempos, cuando había tanta separación y demás en la antigüedad, obviamente, depende de cómo tú estabas físicamente, te distinguían de una manera, si te ponías cierta ropa o no, y por eso había tanta división. Ahora vamos a hablar en qué momento de la historia en verdad empezó a cambiar. Porque eso ha cambiado. O sea, hoy en día, si una persona, por ejemplo, se quiere comprar una cartera, por un ejemplo bobo, pero es un ejemplo, una cartera Chanel, nadie te puede decir que no. Tú vas a la tienda y si tienes la plata para comprarla, tú la compras. Eso no pasaba hace 100 años. Eso no pasaba inclusive hace 50 años. Simplemente no te permitían. Era como que tú, ¿qué haces aquí? O sea, ¿de dónde sacaste ese dinero? Hoy en día no es así. Hoy en día, digo, por muchas razones esto ha cambiado. También hay diferentes tipos de mercados. Pero en realidad es que si tú tienes el dinero para hacerlo, tú lo haces. Punto. No importa quién tú eres. Anteriormente eso no era así. Anteriormente tú no pertenecías a cierto lugar y no pertenecías a cierta parte de la sociedad. Simplemente no se te permitía. Y en la antigüedad, especialmente en la Edad Media, literalmente podías perder tu vida si lo hacías. Porque era como diciendo, tú, ¿de dónde sacaste ese dinero para comprarte ese vestido? Aunque te lo hayan regalado, podías pensar que te lo hayan robado. Entonces, es muy fuerte, pero te enseña una vez más el valor que tenía el mensaje que enviaba tu indumentaria. Eso con la ropa, eso con los accesorios, eso con tu casa, con muchas otras cosas. Pero el valor del vestuario era muy importante. Inclusive, hasta guerras se armaron por ese tipo de temas. Así que, definitivamente eso pasaba muchísimo en Panamá, con intramuros y extramuros, que es lo que vamos a ver ahorita. O sea, si las mujeres de sociedad vestían eso, ¿qué vestía la gente que vivía
extramuros, pues afuera de la sociedad. Ellos vestían ropaje similar a la pollera. Ahí sí se empieza a ver algo similar a la pollera, obviamente no es igual, y se engalaban con la falda corta para no ensuciarse. Esa es la única diferencia. O sea, la falda no era hasta el piso, era un poco más corta, porque obviamente caminaban por las calles sucias. Pero cuando me refiero que se parecía a la pollera, era que tenía todavía un poco suelta la parte de arriba, se tenía el faldón en la cintura, con su peticote, no tenía muchos encajes elaborados, grandes volantes que se tienen en la parte de arriba, los hombros descubiertos, y muchos tenían pues, también en la cabeza tenían un pañuelo. Posiblemente vestían aún las sobras de ropaje de casa de sus patrones, pero ahí le pueden hacer ciertos cambios. También ahí empezó a ver como otro tipo de manera de quizás mejorar esa ropa. Ya obviamente había mucho más tecnología. Los hombres sí vestían, y creo que se ve un hombre aquí en la foto final, sí vestían sus pantalones con sus camisas y sus sombreros bastante tradicionales de la época, inclusive los niños. Que bueno, el ropaje de niños también es súper interesante. En el momento empezó a ver verdaderamente ropa de niño versus adulto. Básicamente eso también es bien interesante. Perdón. Básicamente la gente, sí, como digo, vestía la ropa que, como podemos ver aquí, que es bastante parecida a la pollera y era mucho más simple en realidad. Aquí viene la próxima trivia, Rob. Ok, trivia número 4. Presten atención que esta es la última. Presten atención, vamos a ver. Los carnavales de 1914 marcaron también un punto de inflexión en la indumentaria de dicha festividad. ¿Qué piensas que ocurrió en esos carnavales? ¿Qué fue lo tan dramático, lo tan novedoso, lo que causó tanta sensación? ¿Fue primera vez que las mujeres de la clase alta lucían polleras? ¿O será que aparecieron los rebalosos con sus atemorizantes vestuarios? ¿O será que el pueblo comenzó a disfrazarse en los carnavales? Chan, 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 chan. Veo caras, veo caras. Bueno, veo... Ey, anímense a poner sus cámaras. ¿Fue primera vez que aparecieron o el pueblo comenzó a disfrazarse? Vamos a ver qué dice la gente. Fue primera vez que las mujeres de clase alta lucían polleras. Bueno, esa es la más popular. Vamos a ver qué nos dice Debbie. En efecto, es algo, creo que yo, porque sí es cierto que en los últimos años ha habido un gran incremento en el conocimiento sobre la historia de la pollera, y en efecto, la primera vez que se utilizó una pollera por parte de la alta sociedad fue entonces en un carnaval de 1914, que fue una familia, que vamos a ver la foto aquí, hay que sacar el poco, nada más, no sé. Que fue la primera vez que se engalanó, pues, a la que era la reina del carnaval en ese momento, y utilizó entonces su pollera de una manera muy elegante. Antes de eso, como les decía, en verdad la pollera no era utilizada por mujeres de sociedad, era algo parecido a lo que utilizaban entonces las mujeres más como plebeyas o las que vivían extramuros, y aquí entonces empiezan a copiarse. Obviamente, hay muchos escritos, como decíamos antes, de Eugenia de Montijo y lo más que viene de este vestuario, algunos dicen de Andalucía, otros dicen de otros lugares, es una combinación de elementos, obviamente, pero yo más que todo los tembleques sí tienen una correlación bastante interesante con las flores que utilizaban las españolas, y obviamente los accesorios. Fue variando con el tiempo, pero esta fue la primera vez, o sea que sí. Y lo menciono en verdad, no porque es parte de la indumentaria en sí, porque como podemos ver es para un evento especial, sino porque es parte de, obviamente, la historia panameña, y es muy importante, por más de que es la parte folclórica y no necesariamente la parte de lo que utilizaba la gente en su día a día. Y bueno, obviamente, como les decía, creo que nos podemos dar cuenta que es el principio que existió Panamá, bueno, una vez que llegan los colonizadores, ¿no? Obviamente con los indígenas, pero una vez que llegaron los colonizadores, hasta que básicamente se fueron los americanos hace 20 años, siempre fuimos parte de algo. O sea, siempre pertenecimos, ya sea a los españoles, a los colombianos, con los franceses, con los norteamericanos, o sea, siempre fuimos parte de algo. Y eso obviamente tuvo un impacto muy fuerte en nuestra indumentaria. Claramente con la construcción del canal por los Estados Unidos también tuvo mucho más fuerte, diría yo, en términos de compra también. Pero algo muy interesante que pasó a mediados del siglo XX, especialmente en los años 40, fue obviamente la Segunda Guerra Mundial, y aquí hubo muchos soldados que estaban estacionados en Panamá. Y eso lo que logró es que hubiera un incremento muy grande de una clase social media. ¿A qué me refiero con eso? Muchos panameños lograron hacer bastante dinero durante esta época, porque como habían tantos soldados que estaban aquí estacionados y estaban en bares, cantinas, burdeles, aumentó el nivel económico, y ahí como que se democratizó la moda, por decirlo de esa manera, que es lo que les estaba contando antes. Gente que quizás anteriormente no había podido tener un cierto nivel social,
en este momento lo empezó a tener, y cuando combinamos también cómo había cambiado la moda ya en estos tiempos. Ahorita que ya pasó la revolución industrial. La revolución industrial lo que hizo fue democratizar la moda. Si sabes una cosa, todo está hecho a mano, no todo tiene que ser de telas muy exclusivas, ya existen obviamente las telas sintéticas, ya está el plástico, ya está el poliéster, ya está. Entonces ya podemos crear la moda mucho más democratizada y no tienes que tener grandes lujos y puedes tener más de un vestido que utilizas a la iglesia. Eso es lo que pasaba mucho. Digo, eso existió por mucho tiempo, ojo, hasta creo yo los años 70, pero especialmente en los otros siglos, obviamente la gente tenía poca ropa, ¿no? Ya en estos momentos empezó a ser mucho más común, las tiendas de moda empezaron a crecer y se democratizó mucho más la moda. Claramente, una moda que sí tenía mucha influencia todavía de Europa. Aquí en Panamá había muchas tiendas que traían moda europea, pero también había mucha moda americanizada, y creo que impactó mucho más no solamente en la manera de comprar, sino también la manera de vestir. O sea, el panameño, yo podría decir hasta hace unos 30 años atrás, inclusive menos, hasta unos 10 años atrás, era muy americanizado a la hora de vestir. Creo que en los últimos 10 años ha empezado a haber mucho más como de propios looks, que la gente ha empezado a descubrirse y no se quedan tan como en tendencia con lo que se veía en ese momento. Y luego durante los próximos obviamente 60 años, estas son fotos originales de Panamá en diferentes épocas. Este es un grupo de mujeres utilizando el típico vestido tipo flapper en el casco viejo en los años 20. Como pueden ver, no se ve nada diferente a una chica en Estados Unidos o una chica en Europa. Aquí un grupo de señoras en los años 60, y aquí una chica a finales de los años 70, creo que es Bella Vista, no sé, o Cangrejo, no estoy segura, con las modas, como digo, muy típicas de la época. O sea, nada diferente de lo que veías en otros lugares, porque obviamente aquí había mucha conexión con Estados Unidos y otros países. Y bueno, obviamente en los últimos años eso ha variado mucho, pero como les decía, algo muy interesante es que los últimos 20 años literalmente han sido nuestra época de tener más identidad como país, y están viendo no solamente en las cosas que se traen de otros lugares, sino inclusive en la moda local. El diseño local ha aumentado muchísimo en los últimos años, lo cual es algo muy interesante. Y bueno, esto ya nos da espacio entonces, Rob, para cualquier pregunta que tengan. Bellísimo. No, miren, yo creo que esto merece una segunda parte. ¿Por qué me parece a mí que merece una segunda parte? Yo creo que este tema, o sea, ¿qué tal si pudiera? Porque tal vez como el tema de la indumentaria y la moda, debía haber hablado de muchas cosas, ¿no? Pero como la mujer típicamente es la que está más cuidadosa de su aspecto, eh, a mí en lo personal me parece que como que mucha información había acerca de las mujeres y los ejemplos eran acerca de la mujer. Ojalá pudiéramos en un segundo episodio profundizar acerca de la moda desde el punto de vista del varón, ¿no? Porque también comunica muchas cosas. Ok, quiero darle la oportunidad a una o dos personas, a ver si quieren hacer alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta a Debbie, algún comentario, creo que en el chat hubo varios comentarios bien interesantes. Por ejemplo, aquí dice dice la señora Rosario Barrera: cuando yo era pequeña, en los 1960, la influencia era más europea y las modistas casi nivel alta costura costura eran las de Colón. Bueno, yo creo que también hay sus regionalismos, ¿no, señora Rosario? ¿Quiere decir algo? Sí, en efecto, la moda europea siempre prevaleció. Hola, ¿cómo estás? Bien, hola, no es que era regionalismo, es que las modistas de Colón se adaptaban a todo. O sea, lo que tú les echaron allá, la alta sociedad colonense tenía toda clase de fiestas y de cosas. Allá habían fiestas de tipo 1001 noches y whatever, que no se veían. Entonces esas mujeres estaban acostumbradas a lo que tú les echaras, ellas hacían. Entonces, sí, obviamente llegaba ahí también mucho más rápido, claro. Sí, es que el nivel de ellas era un nivel técnicamente casi perfecto, que eso acá en la ciudad, solamente las que estudiaban en la escuela Santa Familia, que es ahora donde está Diablo Rojo y toda esa gente ahí en Calle Cuarta, esas, las que habían egresadas de ahí, eran las que más o menos se acercaban a esos niveles, pero como las de Colón, jamás. Sí, la moda siempre fue muy europea, siempre, hasta el día de hoy. Pero claro, cuando llegó la
o sea, la manera de comprar y la manera de vender de los americanos, eso también le enseñó mucho al panameño. Por más que el panameño no necesariamente estaba en la zona del canal, de todas maneras se mezcló mucho, pues había mucho de ese pensamiento que inclusive se podía ver hasta hoy en día, pero creo que sí ha variado en los últimos tiempos, pero de que existieron siempre casas donde que traían moda europea y que hacían moda europea siempre, especialmente por las telas que venían en esas épocas. No, y que eso fue que pifia en los 70, o sea, en Panamá realmente comenzamos a ver cómo se vestían los gringos fue en los 70, porque hasta, y digo, y lo puedo decir yo que viví todas esas etapas. Claro. O sea, yo he vivido todas esas cosas y en los 70 fue cuando de verdad con el movimiento, con el hippie, que no sé qué, y fue que comenzaron, pero realmente no fue sino hasta la invasión que nosotros entonces estamos el 100% a la moda de allá, de los Estados Unidos. Sí, tomó su tiempo. Preguntas, comentarios. ¿Quién quiere compartir sus propias experiencias? Sí, inclusive mi abuela no es panameña, pero ella vivió a Panamá en los años 50 y sí, la gente se hacía la ropa todavía. O sea, estaba Sara Panamá y todas estas tiendas que vendían sus cosas, pero era bien, además que tú ibas a comprar ahí todas las semanas. Aquí publica Miriam, ¿de dónde viene el gusto por el trabajo de bordado en las polleras? Bueno, el tema de la pollera es un tema aparte, o sea, es otro tipo de historia, pero en efecto, o sea, lo que yo he podido estudiar y lo que he aprendido, por ejemplo, de Rolando Domingo y todos estos estudiosos que tienen, que inclusive él me ayudó mucho con esta investigación, porque al estudiar, obviamente, la pollera le tocó estudiar la otra parte también. Obviamente eso tiene una cultura española muy fuerte, por eso dicen, pues, que la pollera les recuerda el vestuario de Asturias. ¿Andalucía? Andalucía, perdón, que es lo que había dicho. Que recordaba porque tiene las diferentes capas y tiene eso. Pero digo, es una combinación de cosas. Como les digo, el panameño, o sea, el indígena panameño no tenía una cultura de bordado, ni de textil, como tenía en otras partes de la región, otras partes del mundo, en teoría. Así que eso definitivamente fue traído de afuera. Así que tuvo esa influencia europea de seguro. Ahí fue donde se aprendió. No, y si no fuéramos, porque esa es, digamos, la influencia un poco criolla o española, pero si nos fuéramos por, como dice Debbie, o sea, esto tiene tela para cortar, o sea, por muchas partes, ¿no? Si nos fuéramos a los afrocoloniales, a los afroantillanos, que dentro de los afroantillanos están los martiniqueños, los jamaiquinos, los de Barbados, no sé qué, que eran isla británica y por lo tanto traían también su influencia, que era aparte, o sea, aparte de todo. Entonces, esto es muy interesante, es muy interesante. Bueno, cuando llegaron, sí, aquí cuando llegaron todas estas olas a trabajar, ya sea primero para construir la ciudad, después con el ferrocarril, después con el canal, es una cultura riquísima. Por eso digo, Panamá es difícil ponerle como un sello y decir que es panameño. Sí. Aparte de la pollera, que es lo más panameño que tenemos ahora, y otras cosas folclóricas, ¿no? Pero lo interesante es eso, tenemos mezclas de tantos lugares que ahora, en el último tiempo, es una belleza ver cómo todo eso se ha juntado de alguna manera, ese caldo, y estamos empezando nosotros a tener nuestra propia identidad. Se está viendo mucho con los diseñadores locales, con los artesanos locales, y es súper interesante lo que está pasando. Pero sí es importante conocer la historia, es importante conocer cómo todas esas mezclas se dieron en nuestro país, porque es la base de lo que somos, básicamente. Y ahí alguien menciona, sí, hay un museo de las molas ahorita que es súper interesante, pero lo recomiendo 100%. La mola en efecto está en Colombia, los bunas están en Colombia y en Panamá. En Panamá hay un grupo mucho mayor, pero creo que fue las molas. Bueno, yo para la clase que daba de indumentaria, varias veces traje a una chica que es una diseñadora de moda, Mayali, Guna, y ella siempre nos contaba la historia. Y básicamente, como les decía, o sea, los gunas se tatuaban su cuerpo. Cuando vinieron entonces los colonizadores y empezaron a hacerles sentir un poco incómodas con mostrar su cuerpo, entonces empezaron a traer todas estas telas, y ellas básicamente dibujaban lo que veían del mar y lo que veían de su naturaleza, y ahí poquito a poquito, cuando fueron dando todos sus insumos, y estoy segura que muchos de ustedes han visto, y son una de las más antiguas en realidad, me refiero a los últimos 100 años, pero veían, por ejemplo,
el signo de Coca-Cola. Era porque les traían todas estas personas a su isla, todos estos elementos que ellas no sabían lo que era, y lo incluían dentro de su vestuario. Y es bien interesante, inclusive cuando ve la historia de la mola y ve cómo fue variando desde final del siglo XIX hasta hoy en día, cómo se ha ido modernizando, cómo iban a cambiar las técnicas, pero en efecto, digo, es panameño y es colombiano, dependiendo de cómo lo veas. O sea, no existe como que si es auténtico o no. Si es auténtico, pero como les digo, originalmente en verdad se pintaban su cuerpo. Y a raíz de lo que se pintaba en su cuerpo empezaron a imitarlo entonces en las telas. Y sí, hay un museo. Yo lo vi en el Museo del Canal, que luego esa muestra la pasaron entonces a un museo de la mola. Pero lo recomiendo muchísimo. Hay molas en los mejores museos del mundo que lo exponen. Y eso es algo, digo, no digo así auténtico panameño, es auténtico cuna. Una que hay en Panamá y que hay en Colombia también. Claro, yo hace un rato que comenzaste a hablar, me puse a pensar, yo dije, hey, sería un poco injusto con todo el crisol de influencias que tenemos y de las cosas originales que tenemos, tanto en los gunas, como en los emberá, como en los nobe, como en los afros, y en los chinos, y en los griegos, y en los judíos. Decir, injusto, fíjense, injusto decir que nosotros tenemos una sola, digamos, una sola indumentaria que nos representara. Yo creo que lo lindo sería considerar que tenemos muchas, múltiples, diversas indumentarias que nos pueden representar. ¿Ok? 100%. Con esto quiero concluir, porque yo pienso que es una conclusión bellísima para dejar la invitación otra vez a Debbie para que nos vuelva a acompañar. ¿Okay? ¿Qué les tengo parece? Que investigar mucho más, me tengo que ir a España al museo a investigar. Sí. No, porque en verdad, eso es lo que dije al principio porque es en serio. O sea, algo que me pude dar cuenta y vamos a estar muy clarito en eso porque pasamos, o sea, parte de mi proceso fue con ustedes, de los libros que me prestaron, pero en verdad hay mucho por investigar en Panamá, hay mucho que se desconoce en realidad de la indumentaria y como dices, definitivamente somos una mezcla. Tenemos esta parte folclórica, sí, que nos identifica, que es la pollera, que es uno de los trajes más hermosos de la región, by the way. Pero a la misma vez como indumentaria, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la indumentaria y una cosa es el folclore. Definitivamente somos una mezcla de culturas sumamente rica e interesante, que, como digo, se está viendo hoy en día más que todo con los nuevos diseñadores y con las nuevas propuestas, que es una industria muy importante, porque brinda mucho trabajo y mucho valor cultural a un país. Así que, no, gracias a ti por la invitación y bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, como todos los sábados nos complace entregarle formalmente, públicamente a Debbie, que me faltó una B ahí, yo lo voy a corregir, a Debbie, el certificado, un reconocimiento que hemos llamado Guardianes de la Historia por haber compartido sus conocimientos con todos nosotros. Y ahora con estos conocimientos, todo lo que estamos hoy aquí, tenemos que seguirlos compartiendo con otros y seguir contando la historia de Panamá a través de la indumentaria. Quiero aprovechar también, bueno, felicidades, aplauso a Debbie. ¡Yay! Gracias. Ok, la otra semana. Gracias. Muy bueno. La otra semana tenemos a Omar Díaz. Tenemos a Omar Díaz con un tema que él denominó como Tambo Namá. Él es un percusionista panameño, estudió en Puerto Rico, es jazzista, es profesor de la Fundación Danilo Pérez, y nos va a hablar acerca de la influencia de la percusión en la historia, en la cultura del panameño. ¿Ok? Así que no se lo pierdan. Muy interesante, wow. Así es, así es. Y además, quiero que compartan cómo les fue hoy a través de estas preguntas. ¿Cuánto consideras que aprendiste después de la exposición? Siendo 1, poco, y 5, mucho. ¿Ok? La segunda pregunta dice, ¿cuántas personas vieron contigo esta sesión? 1, 2, 3, todo esto para que nos ayuden a mejorar lo que hacemos. ¿Ok? ¿En qué rango de edad te encuentras? Es anónimo, no se preocupen, todo lo que sucede aquí se queda aquí. ¿Ok? Y bueno, ¿qué género? Masculino o femenino.
estás viéndonos desde Panamá, porque hay veces que la gente viene, se conecta desde otro país, y crees que los estudiantes de escuelas y universidades aprenderían más acerca de la historia de Panamá como lo estamos haciendo hoy, a través de tertulias, invitados especiales, coloquios, preguntas, respuestas, no sé qué? ¿Sí o no? ¿Ok? Bueno, para nosotros ha sido un enorme placer. Quiero recordarles, bueno, la taza de hoy se la vamos a regalar. Recuerden que había un reto, ¿ok? Había un reto. Si ustedes invitaban a 4 personas, se registraban, que el reto va a seguir para el otro sábado, se la vamos a dar a Yara Marín, que invitó a 4, se registraron 4 personas y asistieron. Así que para el otro sábado, si se quieren llevar la taza dorada de Livewalk Challenge, el reto Livewalk, inviten a 4 personas que se registren y que asistan a la sesión de live. Así que felicidades a Yara por haber obtenido la taza plateada de Livewalk con su sello de MVP, mejor jugador, mejor player de Livewalk. Así que, chicos, gracias, Debbie, gracias a todos por haber venido. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. De nada. A ustedes, chao. Chao. Mira, Linda Margarita, ¿qué es eso? Felicidades, Linda.